En nuestra clase del día de hoy nos dedicamos a repasar un poco sobre los diferentes conceptos que desarrollamos pues antes de las vacaciones decembrinas. Esos conceptos fueron pues el concepto de función y llegamos hasta el desarrollo de que era una función lineal y que era una función afín. Entonces el día de hoy vamos a recordar un poquito de estos conceptos que les estoy mencionando aquí. ¿Qué hemos trabajado hasta el momento o qué deberían pues ustedes tener claro hasta lo que hemos trabajado? ¿Qué es una función? Recuerden que en ese pedacito hablábamos de relación y función. Cómo se simboliza una función y cómo se representa una función, asimismo como pues tener claro qué es una función lineal y qué es una función afín. Cuando hablamos del concepto de función nos referíamos a esta parte con pues este pedacito bien importante que es que una función es una relación de correspondencia, pero se debe cumplir con una condición, que es que cada elemento del conjunto de partida, nuestro primer conjunto, ya lo vamos a mirar, debe corresponderle uno y solamente uno de los elementos del conjunto de llegada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta es la representación de una función a través de un diagrama sagital. Nuestro primer conjunto sería el conjunto de salida o el conjunto de partida y nuestro segundo conjunto sería el conjunto de llegada. Nosotros llamamos a este dominio y a este rango. Entonces, recuerden que la correspondencia solo puede ser uno a uno, es decir, un elemento de aquí debe tener uno acá, solamente uno. En el caso de que un elemento de la partida tenga más de uno o no tenga ninguno, en ese caso decimos que esa relación no es una función. Eso lo estuvimos viendo en clase muy detalladamente. Aquí recuerden, pues solamente estamos como retomando un poquito. Cuando hablábamos de cómo se simboliza una función, hablábamos de varias cosas, pero me importan como estas dos que estoy mencionando aquí, es recordar que las funciones se nombran con letras minúsculas. Generalmente usamos F, G y H, pero recuerden que pueden usar cualquiera de las del alfabeto, pero normalmente son las más usadas. La manera de simbolizarlo básicamente es así como lo estamos escribiendo aquí. Se lee f de x igual a y. La letrica que tengamos acá es la variable pues involucrada dentro de nuestra función, nuestra expresión algebraica que está representando la función. Cuando nos referíamos a la representación de una función, hablábamos de estos cuatro representaciones que serían el lenguaje verbal, el algebraico, la fórmula, la tabla de valores y la gráfica. El lenguaje verbal lo nombrábamos como el enunciado en palabras de nuestro lenguaje natural común y corriente. Algebraica o fórmula, aquí es donde ya se intervienen las expresiones algebraicas como tal. La tabla de valores es la tablita que realizábamos donde le dábamos valores a X para obtener el valor de Y. Y la gráfica, pues el desarrollo que hacemos en nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo donde vamos pues a ver estas representaciones y todos estos elementos que hemos estado hablando. Supongamos que yo les doy esta función, dice la función que asigna a cada número real su doble aumentado en 5. Esto que estoy mostrando aquí sería una representación en lenguaje verbal, ¿sí? Son palabras, este sería el enunciado de nuestra función. Sí, ya cuando yo expreso esto que está en palabras, en una expresión algebraica, entonces aquí ya estoy hablando de una representación algebraica, como su nombre lo dice. Recuerden que se lee f de x igual a 2x más 5. Aquí estamos hablando de que esta función se llama f, como lo mencionábamos ahora, de que puede tomar algunos nombres como f, g y h. La tabla de valores es esta. Recuerden que para poder pues, resolver o llenar una tabla de valores, lo que hacemos es reemplazar el valor de la X. Recuerden que esos valores ustedes se los pueden dar arbitrariamente para obtener el valor de f de x. En nuestro caso estamos hablando de f de x igual a 2x más 5. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden pues que aquí tenemos que tener en cuenta un pedacito de reemplazo. Entonces, si mi función es f de x igual a 2x más 5 y estos valores que son los que me interesan en este momento, entonces voy a reemplazar la x por los valores que tengo acá. Esto me quedaría 2 por 0 más 5
y realizo las operaciones. 2 por 0, 0, me queda 5. O sea que cuando x vale 0, f de x vale 5. Hagamos otro, hagamos un negativo. Entonces, ahora x vale menos 4. Entonces, aquí haríamos el reemplazo de x, pero por menos 4. ¿Listo? Entonces, esto me da 2 por menos 4 menos 8 más 5. Esto me da menos 3. Por eso obtenemos estos valores que tengo aquí. ¿Listo? Esa sería como la manera de poder hacer la tabla de valores. Bueno, nuestra última representación de la que hablábamos ahorita, pues tiene que ver con, em, perdón, tiene que ver con la representación gráfica. ¿Listo? Espérenme, yo borro aquí. Tiene que ver con la representación gráfica. Entonces, en este sentido, pues estamos hablando del plano cartesiano. Lo que estamos haciendo es tomar los valores que teníamos en nuestra tabla de valores, ¿sí? La tablita de valores que teníamos antes y pasarlos pues a nuestro plano cartesiano. En este momento vamos a obtener una línea recta porque pues estamos hablando todavía de las funciones lineales y afines, entonces vamos a obtener inicialmente pues una línea recta. Finalmente hablamos de la función lineal y la función afín. En este caso, pues habían como dos características bien importantes que las estoy resumiendo como en este espacio gráfico. La forma de una función lineal es esta, f de x igual a mx, y la de una función afín es f de x igual a mx, pero más b. Recuerden que este más b corresponde al intercepto que tenga la gráfica con el eje y. Entonces vemos las diferencias en la gráfica. La de una lineal pasa por el origen de coordenadas, que en este caso es 0, 0, y la afín no pasa por 0,0. Puede pasar por cualquier otro punto, que en este caso, miren, la forma es más 1, por eso toca al eje y en este punto más 1. ¿Listo? Esas serían como las dos características fundamentales de la función lineal y la función afín, que fue lo último que desarrollamos. Con esto pues hemos abarcado nuestros diferentes conceptos trabajados. Vamos a dar una pasada rápida de lo que hemos trabajado hasta antes de irnos a las vacaciones de perdón, del diciembre. Entonces es bien importante que lo repasáramos, que los tengamos en cuenta, porque pues en nuestra clase del día de hoy desarrollamos una actividad que pues resume todos estos conceptos que hemos estado trabajando hasta el momento. Espero que les haya sido útil. Muchísimas, muchísimas gracias.